Hola, ¿qué tal? Te saludo con el agrado de siempre. Mi nombre es Alex Acevedo, soy psicólogo clínico y soy director de la consultoría Psicohábitat. Esta consultoría está ubicada aquí en mi comunidad en Bahías de Huatulco, Oaxaca, en México. El día de hoy te voy a platicar de un tema muy importante que nos han pedido mucho también en redes sociales, que es la ansiedad. Así es, la ansiedad, seguramente tú has escuchado esta palabra muchas veces, incluso tal vez la has usado en tu lenguaje o tal vez has padecido algunas de estas situaciones asociadas a la ansiedad, pero a veces no conocemos en realidad qué es. Entonces vamos a empezar por ahí para que esto pueda darte un mayor rango de orientación acerca de a qué nos referimos cuando estamos hablando de ansiedad. Es importante que sepas que la ansiedad es una emoción, así es una emoción común, es una emoción normal, es una emoción que, vamos a decir, nos va a permitir generar un proceso mucho más adaptativo a nuestra vida. Es decir, la ansiedad es algo muy normal en nuestra convivencia y en nuestra rutina diaria como seres humanos. Esta emoción tiene una función. Esta función tiene que ver con hacer frente a situaciones de estrés o de incertidumbre o de cuestiones inesperadas, aspectos en donde no sabemos qué va a pasar, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que hablar de cuando tenemos una ansiedad que es sana y una ansiedad que es patológica, enfermiza o insana. ¿Cuál es la ansiedad sana? Porque muchas personas creen o tienen la idea de que la ansiedad es algo malo. No es una emoción negativa, en realidad es una emoción muy buena cuando se utiliza correctamente, cuando también estamos en un estado de salud adecuado, pero es una emoción muy negativa cuando dejamos precisamente que las emociones dominen nuestra vida en lugar de nosotros aplicar un adecuado uso y gestión de nuestras emociones. La ansiedad sana es, o se podría decir que es un típico recurso adaptativo. ¿Qué es la adaptación para quienes no lo sepan? La adaptación tiene que ver con un proceso en el cual un ser vivo, o sea, nosotros como personas, modificamos nuestro comportamiento para poder ajustarnos al medio en el que vivimos. ¿Qué es esto de ajustarnos al medio en el que vivimos? Yo creo que todos hemos escuchado esta palabra de ajustes. Los ajustes tienen que ver con poder adecuar, poder nivelar, poder equilibrar este tipo de situaciones en donde nuestro comportamiento nos permite integrarnos al medio social. ¿Cuál es el medio social? Pues nuestro entorno, la sociedad, trabajo, familia, pareja. Nosotros mismos también somos parte también del entorno. ¿Sí? Aunque no somos parte del exterior, se genera un nivel de convivencia con nosotras mismas, con nosotros mismos, y cuando esta ansiedad no está bien regulada o bien ajustada, pasa a ser una ansiedad patológica o una ansiedad enfermiza. Y esta ansiedad enfermiza se le va a llamar desadaptativa, es una ansiedad desadaptativa. Esta ansiedad se vuelve patológica porque se vuelve un obstáculo para yo poder generar un proceso de vida sana en mi cotidianidad, en mi vida diaria, ¿de acuerdo? Ya habíamos dicho que pues la ansiedad tiene una función adaptativa. Entonces, tiene 3 aplicaciones muy importantes para poder decir que tu ansiedad o nuestra ansiedad es adaptativa. La primera es que te permite estar alerta. ¿Sí? Esto es muy normal, es muy sano. Cuando tu ansiedad te permite estar alerta, pues quiere decir que tú eres una persona que puedes estar más al pendiente de los aspectos que tienes que cumplir en tu vida diaria. Desde aspectos que tienes que cumplir en el trabajo, aspectos que tienes que cumplir en casa, con tu pareja, ¿de acuerdo? Con tu familia, contigo, tus hábitos de higiene, tus hábitos de autocuidado, tus hábitos de preservación de la salud emocional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que
este tipo de alerta te permite mantener o sostener la atención. Ese sostenimiento de la atención es gracias a una ansiedad sana también, que te permite cumplir con todos estos objetivos a lo largo del día o a lo largo de periodos más largos, la semana, los meses, los años. ¿De acuerdo? La segunda situación que nos va a permitir decir que nuestra ansiedad es adaptativa o es sana es que esta ansiedad nos permite ser más productivos o productivas. Es decir, gracias a que estamos activados, a que estamos en este proceso de resolución de situaciones, pues vamos logrando objetivos, vamos siendo más productivos. A nivel laboral, quiere decir que entre más productivos o productivas somos, mejor nos sentimos, más satisfechos nos vamos a sentir también, y los resultados que generamos para nuestro entorno van a ser también de un nivel muy satisfactorio. El tercer punto que es muy importante que tú sepas es que la ansiedad adaptativa o sana nos permite ser personas eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la ansiedad sana o a la ansiedad adaptativa, nuestros procesos son más eficientes, es decir, cumplo los periodos que me planteo de tiempo para hacer las cosas. A veces incluso a lo mejor los puedo reducir, ¿sí? Llego a las metas que me propongo, mis metas son realistas y por lo tanto no me causa un desajuste o no me genera un desajuste sentir que no voy a llegar, sentir que no lo voy a cumplir, sentir que no me voy a comprar esto que tanto quiero, sentir que no puedo llegar a la vida que tanto anhelo. Cuando este tipo de cosas nos empiezan a pasar, empezamos a generar obstáculos mentales, obstáculos que en realidad no están ahí, no existen como realidad, existen en una mentalidad, pero no existen en una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi ansiedad muy probablemente se está saliendo de control y poco a poco va a empezar a boicotear todos mis procesos de satisfacción, todos mis procesos de cumplimiento de necesidades o de cobertura de necesidades, y por lo tanto el ajuste de mis emociones va a pasar a ser un desajuste, ¿sí? Esta fluctuación o esta fluidez con la que avanzan nuestras emociones, que son complejas y que son variadas, empieza a volverse picos, ¿sí? Picos muy extremos, picos que van a ser demasiado abruptos para poderse manejar con algún tipo de control o normalidad. ¿Cuándo se vuelve un problema, no? Ya lo estábamos contextualizando. La ansiedad se va a volver un problema cuando tu estrés o tu estado de alerta se salen de proporción, es decir, ya mi reacción a los problemas que yo puedo tener y que tengo que enfrentar y que todos vamos a tener y todas y que los tenemos que resolver, empiezan a generarme niveles de respuesta demasiado defensivos, demasiado estresantes, demasiado exagerados, ¿no? En cuanto a reacción. Algunos le van a llamar demasiado dramáticos. ¿Qué es esto de demasiado dramáticos? De pronto vamos a imaginar que tal vez tú estás esperando que te den un trabajo, ya presentaste varias entrevistas de trabajo, ya fuiste a varios lugares a poder aplicar, pero resulta que en el primer trabajo donde tú te presentaste ya te llamaron y te dijeron que muchas gracias, que por el momento no te van a contratar, ¿sí? Y lo primero que empiezas a generar es un comportamiento exagerado o dramático, que es que tu respiración empieza a cambiar, empieza a variar, que de pronto empiezas tal vez a llorar, que de pronto tal vez te enojas y ya empiezas a aventar cosas, que incluso tú ya te empiezas a desquitar con la gente de tu entorno, tal vez tu familia, tu pareja, tus mascotas, pateas el coche, avientas la bicicleta, ¿sí? Respuestas muy exageradas a problemas que plantea tu realidad y que se vuelven muy dramáticos, ¿de acuerdo? Cuando esto pasa, muy probablemente tu ansiedad se está saliendo de control y tú tienes que hacer algo ya al respecto de una manera inmediata. ¿Por qué?
Porque esto quiere decir que tus respuestas se salen de proporción con respecto a lo que tu mente detecta como peligro, a lo que tu mente detecta como un riesgo. Y algo que es muy importante entender es que no todo lo que vivimos constantemente es un riesgo. Entonces, imagínate esto, cuando una persona vive todos los días desde que se levanta con una sensación de ansiedad, de que todo es un riesgo todo el tiempo, ¿sí? Empieza a exagerar sus respuestas. Esto es muy común, que es, imagínate una persona que se levanta, abre su refri y se enoja porque no hay huevos para desayunar. Y ella o él querían huevos, pero él y ella no fueron la noche anterior al súper por los huevos, ¿sí? No compraron lo necesario para poder desayunar en ese momento, para poder tener un buen desayuno. Se enoja porque el agua del garrafón o el agua del depósito se terminó y no hay a dónde comprarla. Está haciendo mucho sol para ir a la tienda. Y ya se empezó a ofuscar de una manera sumamente extrema. Algo está pasando con esa persona. Eso no es normal. Eso no es sano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto que de pronto es una parte de la normalidad que se puede resolver generando cierto tipo de esfuerzo, cierto tipo de exposición, ¿no?, al entorno, porque pues tienes que salir a la tienda o tienes que salir al supermercado, tienes que comprar lo necesario pues para que tu despensa esté surtido, tus víveres, y puedas llevar una cotidianidad de alimentación correcta. Pero si tú no lo haces desde un proceso de planeación, muchas veces tú solita o tú solito contribuyes a que tu ansiedad constantemente esté en un estado elevado. Cuando tú escuches que la desidia, esa palabra es muy famosa ahora, ¿no? Eres desidioso o desidiosa, o postergas o procrastinas, ¿sí? Cuando este común denominador, que es el entorno, te dice que caes en ese tipo de comportamientos o patrones, muy probablemente tú solito o tú solita fomentas la ansiedad en tu vida. Y muy probablemente tú solo o tú sola fomentas que esa ansiedad sea tan grande que se disparan muchos comportamientos negativos, aversivos, rechazantes e incluso incómodos para quienes viven contigo, si es que tú vives con alguien o tienes alguna mascota, porque hasta los animales van a poder sentir ese estado de tensión emocional en el que constantemente estás, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve un problema también esta ansiedad? Cuando las personas ya no saben cómo tratarte, porque no saben cómo vas a reaccionar a una situación determinada. Es decir, las personas de tu entorno prefieren mejor ya no pedirte nada, ya no pedirte cosas, ya no pedirte un favor, o incluso ya no hacerte un recordatorio de tus obligaciones que no estás cumpliendo, porque muy probablemente tú vas a reaccionar de una manera agresiva, violenta o volátil, es decir, de una manera inesperada, que tal vez pasa de un tiempo a otro muy corto. Es decir, esta persona se levantó bien de la cama, aparentemente, pero en el momento en el que le pidieron que por favor picara la fruta para el desayuno, ya se enojó, ¿sí? Dice, ¿qué no ves que estoy ocupado? ¿Qué no ves que yo no me levanté bien? Estoy haciendo un esfuerzo por sentirme bien, pero tú no te das cuenta que me tienes que considerar y me pides estas cosas, y se empieza a volver una situación de muy difícil convivencia, porque empezamos a hacer grandes discusiones, drama, ¿no? Respuesta exagerada, por cosas muy pequeñas o muy estúpidas o muy absurdas, como picar una fruta o servir el café para todos, o poner la mesa para que desayunen todos, sacar la basura, cosas que muchas veces tenemos que hacer para preservar la funcionalidad de un entorno. ¿Se entiende? Preservar la funcionalidad de un entorno tiene que ver con adaptación, con tener una vida adaptativa
que nos va a encaminar muy seguramente a un proceso de felicidad. Es decir, la ansiedad nos cierra en muchos aspectos, ¿sí?, los probables caminos a la felicidad. Bueno, ya hablamos de cuándo es un problema la ansiedad, pero ahora necesitamos entender y poder abordar cuándo se vuelve un trastorno o una enfermedad. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve una enfermedad? La ansiedad. La ansiedad se va a volver un verdadero trastorno cuando aparece un elemento muy importante o un síntoma muy importante, que es la angustia. ¿Sí? Para que no nos confundamos con angustia o ansiedad o pánico, ¿sale? Vamos a hablar de angustia. La angustia es un componente de la ansiedad, ¿de acuerdo? Y la ansiedad es todo el trastorno, ¿sí? La angustia es un componente o un síntoma, si lo quieres ver desde esta perspectiva. ¿Cómo vamos a notar que la angustia, este componente de la ansiedad, empieza a convertir la ansiedad en una enfermedad, en un trastorno? Y esto va a ocurrir debido a que esta angustia afecta las esferas de funcionamiento del paciente. ¿Cuáles son estas? Sus relaciones sociales, la relación con su familia, con su pareja, la relación con su trabajo y en el caso de los estudiantes, pues la relación con la escuela. ¿Cómo afecta la angustia estas relaciones? Puede ir desde que la persona ya no quiere salir a la calle, como el tipo de relaciones tensas o tirantes que tiene a lo mejor con su pareja constantemente, que tiene constantemente conflictos en el trabajo con sus compañeros o compañeras de trabajo, en la escuela, si tú eres estudiante, tal vez también ahí lo puedas notar, ¿no? Son este tipo de personas que son muy poco tolerantes, ¿sí? Imagínate que tú tienes a un compañero o compañera que no le gusta hacer trabajos en equipo porque le desesperan sus compañeros. Siempre pide hacer solo o sola los trabajos, ¿sí? Porque no tolera el nivel de angustia o ansiedad que le provoca el trabajar en conjunto. Se desespera, quiere resultados prontos, satisfacción inmediata. Un rasgo importante de que tenemos un problema en el manejo de la ansiedad, ¿sí? Mis procesos de espera, mis procesos de tolerancia, mis procesos de paciencia están sumamente mermados, sumamente afectados. Igual en el trabajo no hay una coordinación, no hay una comunicación. Estas personas que tienen problemas de angustia, ¿sí?, o de ansiedad, tienen comportamientos muy extremos, o les da miedo pedir ayuda o pedir un consejo o pedir apoyo, como explotar. ¿Qué es esto? Que de pronto explotan con sus compañeros de una forma inadecuada, en donde ya puede haber faltas de respeto, de evaluación de la persona, del trabajo de los demás, del mismo trabajo que tienen, estarse quejando constantemente de lo que viven en su trabajo y de sentir que no se merecen esto, pero no toman decisiones ni hacen nada al respecto. En el caso, por ejemplo, de la pareja o la familia, es esta persona que produce tensión cada vez que llega. Si tú te remontas de pronto al pasado, si eres de generaciones anteriores, tiene que ver con este ambiente que se provocaba de tensión, de angustia o de miedo cuando mamá o papá llegaban, cruzaban la puerta y tú oías que llegaba, ¿no?, el coche o la moto o los tacones, ¿no?, de mamá o los zapatos de papá atrás de la puerta, que es, ahí viene mamá, miedo, recojan todo, levanten todo, no vayan a hacer algo que vaya a sacar de su nivel de equilibrio emocional a mamá o papá. Y entonces entraba esta persona, mamá o papá, a ver qué estaba mal puesto, ¿sí? Es decir, esta persona que llegaba con conflictos de la calle o del exterior, a ver quién se la paga en su casa, ¿sí? Yo vengo aparentemente bien, pero de un momento a otro, un detallito como, ¿quién dejó esta taza aquí? Y la azoto, o la rompo, o la aviento, ¿sí? O empiezo a gritar por una taza. ¿Recuerdas? ¿Recuerdan lo que les decía sobre nos exaltamos por cosas muy estúpidas o por cosas muy, muy absurdas?
pero es una manera en la que esa persona intenta sacar su ansiedad, ¿sí? Este tipo de situación en donde él o ella sienten que no tienen la vida que quieren, que no tienen el estatus que desean, que no tienen la familia ideal, la pareja ideal, son personas que constantemente se inconforman, pero no hacen nada al respecto. No porque no quieran, porque muchas veces estar en un trastorno de ansiedad hace que tú no puedas hacer realmente mucho al respecto hasta que no te atiendas a nivel profesional, a nivel médico. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de poder entender cuándo se está empezando a volver un trastorno. ¿Cómo detectar este tipo de ansiedad o estos trastornos, ¿sí?, que nos van a llevar a la ansiedad, a la angustia, al temor? Bueno, primero que nada es importante que tú identifiques si tienes respuestas extremas, ¿sí?, o de mucho miedo, de mucha ira, ¿sí?, de mucha angustia ante situaciones. Segundo es que entiendas que llega un punto en el que aceptes que no puedes controlar tu reacción. Ya de pronto tiemblas de miedo, tiemblas de enojo, ya te tiembla tu labio, tu cara sientes que se hormiguea. Ya lloras, ¿no? Lloras de enojo, lloras de angustia, ¿sí? Lloras y no sabes qué está pasando, pero tienes muchas ganas de llorar. Gritas constantemente, que es algo que es muy difícil de reconocer. A mí me ocurre mucho con los pacientes. Cuando los pacientes o las pacientes dicen que hablan fuerte pero no gritan. Pero cuando entrevistamos a los familiares, todos afirman que la persona grita desde que comienza a comunicarse. Cuando esto pasa, en realidad algo anda muy mal con esta persona, ¿sí? Porque tal vez interiormente siente que no se le da la importancia necesaria y exagera, dramatiza su nivel de comunicación gritando. Casos extremos, ¿sí? Hablando de estos comportamientos o reacciones comportamentales, la sensación de sentir que tengo que correr, que es de salir corriendo o de sentir que alguien me persigue, ¿sí? Sensación de persecución, ¿sí? O esta reacción de querer salir corriendo, de querer aventarme tal vez de un balcón, de querer aventarme a lo mejor a la alberca, al mar, al piso y patalear o llorar de estrés, de angustia. Si tú tienes este tipo de reacciones y las percibes, es importante que te atiendas. También que es importante detectar cuando la ansiedad está alterando tu forma o tu estilo de vida. Es decir, ya no quieres salir a la calle, o sea, ya tenemos un nivel de aislamiento extremo. No quieres convivir ni con las personas que están en tu casa, e incluso algunas de las personas ya se adaptaron a tu no convivencia o a tu resistencia a la convivencia. Esto lo podemos ver con, imagínate, parejas en donde cuando la esposa o el esposo o la novia o el novio que ya tienen hijos, ¿no?, las parejas en unión libre, alguno de ellos llega a casa y la otra persona ya le dice a los niños: cállense, no hagan ruido, porque ya saben que su papá grita o se enoja cuando llega del trabajo y hacen ruido porque quiere descansar. No hagan ruido, porque si les pega por hacer ruido no es mi culpa. Ahí, si tú has visto este tipo de patrón, por ejemplo, es una alteración, ¿sí?, adaptativa, es decir, eso no es normal. Es una alteración en el estilo de vida que está tensando también el proceso de desarrollo de las demás personas que habitan en la casa. ¿De acuerdo? La persona no lo está aceptando, no lo está tratando, no está haciendo nada al respecto, solo lo está conteniendo. ¿Cómo? Se va a dormir, come, a lo mejor consume sustancias psicoactivas, no sabemos, ¿sí? Son escapes que también las personas afectadas por la ansiedad generan, que eso es muy común, Las personas de pronto, en lugar de acudir a un tratamiento psicológico o a un tratamiento médico, psiquiátrico o farmacológico, lo que hacen es acudir a las sustancias, ¿sí? Hablando de la ansiedad vista desde el enojo, vista desde el miedo, vista desde lo desadaptativo, ¿sí? Son personas que a lo mejor, en lugar de seguir la recomendación de que respiren, de que
oxigenen su cuerpo para que pueda relajarse. Es no, me voy a fumar un cigarrito porque yo así me calmo. No, sírveme mejor un cafecito o me voy a servir un cafecito porque yo así me tranquilizo. ¿Sí? O voy por unas chelas o voy por unos tragos para relajarme. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, de los tragos pasa muy seguido en las ansiedades a nivel laboral. ¿Sí? Cuestiones de ansiedad que provocan respuestas súper compradas por nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. Seguro tú las has escuchado. Esta parte en donde trabajé un montón, me siento muy desgastada, muy desgastado, muy estresada o muy estresado, me merezco unos tragos, porque para eso trabajo. ¿Sí? Me merezco unas chelas. Y sí, si se queda en unas cuantas, ¿sí? No pasa nada. Por supuesto que es una respuesta de desestrés. Pero para las personas que después de su jornada laboral constantemente, es decir, cada semana de trabajo, se embriagan, se intoxican o se van de borrachera, ¿sí? O se drogan, ¿no? Es decir, cada fin de semana me compré unas grapas de cocaína, cada fin de semana me atiborré de tabaco, de marihuana, ¿sí? Muchas veces esto combinado con el consumo de alcohol. Yo tengo liberaciones explosivas de estrés y así se llama, consumo explosivo. De hecho, el consumo explosivo estadísticamente es el líder en nuestro país, en México, ¿sí? Como uno de los procesos que más acentúan los trastornos de la ansiedad en la población mexicana. Así es. Por si no lo sabías, el consumo excesivo o las adicciones, porque no estamos hablando de un consumo regulado o de un consumo inofensivo o un consumo social, porque aquí no estamos satanizando el que te tomes tus chelas o tus traguitos, eso no tiene nada de malo, sino cuando tú lo quieres volver un solucionador, un medicamento para el estrés, ¿sí? O un aliciente o tu cura para el estrés, eso no es así, no te engañes, no funciona así, ¿de acuerdo? Cuando tú haces eso, en realidad lo que estás generando es una bomba de tiempo, porque al pasar de los años o de los meses, ¿sí? Vas a hacer el análisis de que si tú cada fin de semana te has estado yendo de fiesta, te has estado yendo de borrachera, ¿sí? Y lo niegas, tú seguramente estás en un proceso de ansiedad que se está convirtiendo en un trastorno grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trastorno progresivo, pasivo, que no avisa hasta que ya ocurren aspectos trágicos, ¿sí? Accidentes, violencia intrafamiliar, asesinatos, homicidios imprudenciales, porque a veces íbamos bajo el influjo de sustancias, e incluso cometer errores de los que nos podemos arrepentir toda la vida, ¿no? Infidelidades, peleas, toda clase de eventos que generen una consecuencia irreversible en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bien importante que tú tengas siempre la idea de que si ya detectaste esto que hoy platicamos, generes la posibilidad de acudir a un tratamiento. Para que un tratamiento funcione, en el caso de la ansiedad, es bien importante que tú primero aceptes que tienes el problema. Ningún tratamiento va a funcionar sin el primer paso, que es aceptar que tengo un problema. Cuando un paciente llega y me dice, pues vine aquí porque mi esposa dice que tengo un problema de ansiedad o ya me suspendieron varias veces del trabajo, pero pues es que son muy estrictos. Tú tienes a una persona, ¿no?, que no está aceptando el problema y por lo tanto muy probablemente su tratamiento va a fracasar porque lo está dando por perdido desde el principio, ni siquiera lo está intentando, ¿sí? O igual, ¿no? Mi esposo dice que soy muy gritona, muy neurótica, pero es que él no está con los hijos, pero es que él no está con el quehacer. Bien, por eso es bien importante la comunicación, ¿sí? Y la repartición de roles y de actividades en casa.
tenemos que pelear contra también muchos estereotipos que acontecen en nuestra familia mexicana. Pero si no lo hacemos, si no tomamos la responsabilidad en nuestras manos, como parejas, como familias, de hacer modificaciones significativas en nuestro estilo de vida, la ansiedad es un trastorno que acompañará a generaciones y generaciones de seres humanos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿De acuerdo? Otro proceso del tratamiento es, claro, el proceso psicológico, que es muy funcional, es muy práctico, tiene muy buenos resultados, pero no es único. Que quede claro que no es único. Hay personas que debido a la intensidad de su trastorno de ansiedad van a necesitar seguimiento psiquiátrico y farmacoterapia o intervención de medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces la ansiedad en un nivel muy alto, muy patológico, no va a tener resultados en proceso psicológico o psicoterapia. Tienen que bajar ese nivel tan agudo de ansiedad con medicación para poder entrar a la terapia. Si se hace al revés, si en un nivel muy agudo de ansiedad yo acudo a terapia, muy probablemente yo, paciente, voy a decir, no me funcionó, la terapia no sirve, los psicólogos no sirven. Probablemente eso va a pasar y vas a estar en un error, porque en realidad lo que está pasando es que estás haciendo mal las cosas. ¿De acuerdo? Viceversa, si tú, en lugar de ir a un proceso psicológico, solo te vas por los medicamentos o los famosos chochos o las pastillas, tienes que saber que los fármacos solo constituyen el 20% de un tratamiento para la ansiedad, ¿sí? El 80% tiene que ver con el trabajo con la actitud y la voluntad del paciente a nivel psicológico. ¿De acuerdo? Por eso es bien importante que sepas que el tratamiento para la ansiedad tiene que ver con un tratamiento interdisciplinario, es decir, muy probablemente van a participar más de un profesional en este proceso de tratamiento, ¿sí? Hagamos las cosas bien para que funcione, o acudamos a tiempo para que esto se frene y funcione también. ¿De acuerdo? Pues bien, espero esto te haya servido. Esta información es muy importante para que tú la tomes en cuenta y la apliques en tu vida. Sepas también que, como ya lo dijimos al principio, no es que la ansiedad es mala. La ansiedad que no se regula, que no se ajusta, es la que se vuelve un problema y después se vuelve un trastorno. ¿De acuerdo? Pero en realidad todos pasamos por la ansiedad y todos debemos de vivirla, de conocerla, de sentirla, para también poder habilitar estas herramientas de regulación que nos permiten tener una vida más feliz, más adaptativa, más funcional. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Alex Acevedo, soy tu psicólogo de confianza, espero te haya gustado esta información, me ayudes a compartirla y a darle like si te gustó. Me puedes encontrar en redes sociales como Psicohábitat en Facebook o en Instagram, o como Alex Acevedo en Facebook. Espero tus comentarios, algunos temas que tú quieras sugerir, por supuesto los puedes dejar ahí en los comentarios y con mucho gusto los tomamos en cuenta para hacer más videos de tu interés y que puedan ayudar a educar o a seguir preservando este proceso de aprendizaje en nuestra sociedad acerca de nuestras emociones. Te mando un abrazo y te deseo que pases un excelente día. Gracias.